No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos, como no, de Israel, de Palestina, de lucha antiterrorista, de un par de comunidades judías en Europa. Tendremos nuestra cultura y también iremos al rincón de Iguit. Empezamos en Israel. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, rechazó la proposición de su ministro de Defensa, Amir Peretz, de desmantelar 3 puestos fronterizos ilegales existentes en Cisjordania, alegando que no es el momento apropiado, pero anunció que decidirá junto con Peretz el momento en el que se llevará a cabo. Por otra parte, las tropas del Cuerpo de Ingenieros israelíes encontraron 5 explosivos supuestamente colocados por Hezbollah a unos 60 metros al norte de la valla que demarca la frontera internacional, dentro del territorio israelí. Tras esto, Israel presentó una queja formal ante la Fuerza de Interposición de la ONU en Líbano, UNIFIL, cuyas tropas están situadas en la frontera y quienes se desplazaron hasta la zona tras la detonación de explosivos. También el ejército libanés protestó y denunció que Israel lanzó el lunes un proyectil de tipo Inerga contra el sur de la aldea libanesa Marun el-Ras, cerca de la frontera con Israel. En un comunicado, las autoridades libanesas se pusieron en contacto con la ONU para informarles del incidente, que no causó ninguna víctima. Por cierto, Gabi Ashkenazi, 52 años, general de infantería retirado en 2005, veterano de las guerras de Kipur y la guerra del Líbano, hasta ahora director general del Ministerio de Defensa, es desde el domingo el 19º jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Ha venido a reemplazar a Dan Halutz, era quien estaban esperando. Y también en Israel tenemos que hablarles un poco de corrupción, lo sentimos. 6 funcionarios del Ministerio de Defensa israelí confesaron haber recibido regalos de contratistas, aunque rechazaron que fueran sobornos para obtener privilegios en la adjudicación de contratos públicos militares. Así lo informó la Unidad de Crimen Internacional de la Policía israelí. Así se hizo eco el diario Haaretz. Seguirán las informaciones y estaremos pendientes de esto, lamentablemente. Ahora nos vamos a hablar de más conflictos, más sangrientos en Palestina. Milicianos de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, facción armada vinculada al grupo nacionalista palestino Al-Fatah, secuestraron ayer al miembro de Hamas y director del Ministerio del Interior de la ciudad cisjordana de Ramallah e hirieron a un funcionario de dicha sede oficial. El suceso se produjo después de que milicianos de filiación desconocida, aunque presumiblemente de Hamas, secuestraran el domingo en la Franja de Gaza al sobrino de Mohamed Dahlan, diputado de Al-Fatah y considerado hombre fuerte de este territorio palestino. El nuevo secuestro se produce a pesar de los llamamientos a la calma efectuados y al 9º alto el fuego alcanzado en la noche del sábado entre Al-Fatah y Hamas y que fue parcialmente respetado tras días de violencia callejera que se cobró con las vidas de cerca de una treintena de personas. Muy supuestamente y muy parcialmente respetado, ya que también hay que decir que Al-Fatah tocó una universidad de Hamas y que según algunos portavoces de Fatah, la salvaje destrucción fue obra de Hamas para responsabilizar a los rivales de una agresión sin precedentes. Sin embargo, es una teoría poco creíble o que no convence a mucha gente. Representantes de ambas facciones tenían previsto reunirse hoy en la Meca para continuar el diálogo sobre la formación de un gobierno de unidad nacional y suponemos que para iniciar otra tregua más, pero a la vista está que estas treguas no son suficientes. Por otro lado, comentar una noticia, y es que el ministro de Medio Ambiente de Israel, Gideon Ezra, auspició ayer la liberación del dirigente de Fatah, Marwan Barghouti, para respaldar al presidente palestino Abbas frente a Hamas. Dijo en declaraciones que la radio de las que se hizo eco la radio militar que Barghouti ha dado pruebas suficientes sobre su posición moderada. Hay que recordar que Barghouti afronta condenas a prisión perpetua por instigación a actos terroristas. Ezra opinó que la liberación de Barghouti puede fortalecer la posición del presidente palestino frente a Hamas. La prensa palestina escribió que
Barghouti realiza tareas de mediación entre Abbas y Khaled Mashal, quienes, como les decíamos, tenían previsto reunirse hoy en la Meca. Estaremos pendientes porque la figura de Barghouti vuelve en estos momentos a ser mencionada, como ya fue anteriormente, y posiblemente para mucha gente es una opción muy válida a esta situación de crisis, prácticamente guerra civil, que están viviendo en Palestina. Bueno, seguimos, nos venimos a España, vamos a hablarles de la lucha antiterrorista. La policía detuvo ayer en Reus al ciudadano marroquí Mbark El Jafari, acusado de formar parte de una estructura terrorista al servicio de Al-Qaeda y del grupo salafista para la predicación y el combate que reclutaba voluntarios para la yihad en Marruecos, Irak y Argelia. Según informó el Ministerio Español del Interior, sobre El Jafari pesaba una orden internacional de detención emitida por las autoridades de Marruecos. Esta red había realizado desde mayo de 2006 labores de envío de 32 terroristas con el fin de cometer atentados suicidas en Irak y planificar operaciones en el interior de Marruecos. Para formar a los voluntarios, los yihadistas, la red utilizaba campos de entrenamiento dependientes del GSPC argelino, que es un grupo que está al frente de una estructura que aglutina todas las organizaciones terroristas del norte de África y que está integrada en Al-Qaeda bajo la denominación Al-Qaeda en el Magreb. El Jafari, en las horas siguientes a su detención, pasó a disposición de la Audiencia Nacional, pero podría haber realizado también entrenamientos terroristas en campos supervisados por la dirección de Al-Qaeda en Afganistán en el año 2001. Al cierre de esta edición era la única detención de la que podíamos dar lugar, de la que podíamos hablarles. Y seguimos, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablarles de varias comunidades judías. Vamos a empezar en Budapest, donde se emprende una lucha civil contra la desaparición del barrio judío. La llamada Casa Hill de Budapest se ha transformado en el símbolo de la lucha civil contra la destrucción del barrio judío, donde en los últimos años se han levantado edificios de oficinas y centros comerciales ajenos al ambiente del distrito. La organización civil Obas, Reclamación, junto con otros grupos, lanzó una campaña para salvar los edificios de gran valor arquitectónico del barrio, donde desde comienzos del año pasado varias casas fueron derrumbadas. El Ayuntamiento del Distrito 6 de Budapest acometió el derrumbe de la Casa Hill, a pesar de que la Oficina de Protección de la Herencia Cultural no autorizó la destrucción. Así se lo explicó a la agencia EFER Peter Molnar, que es miembro de Obas. Las organizaciones civiles exigen que el Ayuntamiento de Budapest declare una moratoria para hacer cambios en el barrio mientras no se elabore un nuevo plan de protección de los valores locales. A mediados del siglo XIX la zona se conformó como una de las que reunían una de las comunidades judías más grandes de Europa y conserva este carácter hasta el día de hoy, explicaban, a pesar de que en las últimas décadas pocos edificios han sido renovados. El barrio cuenta con edificios construidos por algunos de los arquitectos más conocidos del siglo XIX y destaca la Casa Hild, que era del arquitecto Joseph Hild y que también era el mismo arquitecto que hizo la Basílica de Budapest y que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la protección del distrito. Esta demolición de la Casa Hill de estilo clasicista empezó en febrero del 2006 y poco después, gracias a las protestas y las querellas de varias organizaciones civiles, el edificio se ha salvado temporalmente de la destrucción y el alcalde del distrito ha afirmado en un comunicado que no va a declarar una moratoria para hacer cambios, aunque prometió un nuevo plan de reestructuración para abril de este año y que este controlará todas las construcciones en el barrio. El barrio fue, durante la Segunda Guerra Mundial, el gueto de Budapest, y se concentran ahí las instituciones más importantes de la comunidad judía, como la sinagoga y otros destacados edificios administrativos o culturales. La sinagoga de Budapest es la más grande de Europa, es una de las más grandes del mundo y fue construida en estilo bizantino mozárabe, inaugurada en septiembre de 1859. Y les vamos a hablar ahora de otra comunidad judía, en este caso en la República Checa. Un equipo de buzos de la policía checa encontró la semana pasada 3 pedazos del letrero en lengua hebrea que coronaba la estatua de Cristo crucificado en el puente de Carlos de Praga. Los restos de la valiosa inscripción se hallaron en el fondo del río Moldava, a su paso por la capital checa, después de que un vándalo la dañara recientemente. Fuentes policiales informaron de que de la cruz desapareció parte del texto en hebreo, forjado en bronce dorado, y añadieron que los buzos seguirán rastreando el fondo del río hasta encontrar las partes restantes.
Es curioso este grupo escultórico porque tiene una inscripción en hebreo y está ubicado en una cruz cristiana, es el Calvario en el puente de Carlos de Praga. El caso es que el judío praguense Elías Bakofen tuvo que realizar la inscripción en el año 1657 como castigo por haber vituperado la cruz. Las letras dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor de las muchedumbres. Y algunos rabinos de Estados Unidos pidieron que pusieran una placa que explicara la historia de la inscripción y de por qué un judío puso en hebreo estas palabras refiriéndose a Jesucristo. A pesar de que el puente Carlos es vigilado por varias cámaras de seguridad, los daños causados en las 31 esculturas por el vandalismo llegan anualmente a centenares de miles de coronas. Van a restaurar todas las estatuas durante la reconstrucción total del puente de Carlos, que se va a iniciar este año. Van a aumentar y reforzar las patrullas policiales que van a vigilar el monumento 24 horas al día, porque han comentado que incluso, por ejemplo, la espada del turco de San Juan de Mata desaparece regularmente en un año después de su instalación, porque la gente piensa que es de oro y se lo llevan. Y también ocurre que algunos turistas se llevan como recuerdo alguno de los dedos de las estatuas. La verdad es que es lamentable este turismo. Bueno, y vamos a dejar aquí esto, nos venimos a nuestro rincón cultural con Esther. Hola, Esther. Hola, Masha. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Bueno, la verdad es que las noticias han tenido bastante contenido cultural, pero es verdad que hay una aluvión de noticias culturales mejor. Hoy. Exacto, que nos gusta más hablar de esto. Yo también tengo noticias interesantes y vamos a hablar primero de un nuevo libro. Estos días está en España visitándonos un autor argelino, Yasmina Khadra, que bueno, es un seudónimo. Bajo este nombre se esconde el excomandante argelino Mohamed Moulesoul. Y bueno, es un escritor de gran prestigio que ahora está afincado en Francia. Estuvo en Madrid, está estos días por aquí camino de Barcelona, donde va a participar en la Semana de la Novela Negra para hablar precisamente de su última novela, publicada en castellano, que es El atentado. Es un título que cierra una trilogía dedicada al terrorismo y que se inició con Las golondrinas de Kabul y siguió con Las sirenas de Bagdad. Bueno, antes de hablar un poquito de la novela, recordar que fue en el año 2001 cuando se rompió el anonimato de quien se escondía tras este nombre, Yasmina Khadra. En principio se pensó que era una mujer que, bueno, utilizaba otro nombre, pero luego él mismo hizo pública su identidad y aclaró un equívoco que hubo con una entrevista en Le Monde, y se supo que el escritor era un comandante de las unidades especiales del ejército argelino que se había visto envuelto en varios combates contra guerrillas integristas. Además, en este último viaje, explicó que decidió ponerse el nombre de una mujer, que en este caso es el de su esposa, también como una forma de luchar por la emancipación de la mujer argelina, cosa que nos gusta. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito del atentado, de esta última novela, que bueno, él trata mucho el tema, los obstáculos Oriente-Occidente. En este último caso la novela habla del conflicto palestino-israelí. Vamos a contar un poquito de qué va. En este libro una mujer hace explosionar una bomba que disimula bajo su vestido de embarazada. Bueno, pues después de esta masacre hay un doctor, el doctor Amine, que es un cirujano israelí pero de origen palestino, que opera a numerosas víctimas y se da cuenta al final de esta trágica jornada que la kamikaze es su propia esposa. Y entonces lo que hace esta novela es reflexionar un poco acerca de este personaje reflexiona un poco acerca de lo que ha llevado a su propia mujer a convertirse en una mártir. Qué interesante. La verdad es que sí, la verdad es que bastante. Y además de solo decir, para terminar, que es curioso, que ha dicho en su viaje aquí a España que el atentado, este libro, en Argelia está descalificado por el Ministerio de Cultura porque dicen que es pro-israelí, y en Israel dicen que el libro hace apología del terrorismo.
Pues sí que es interesante, nadie parece, no llueve a gusto de nadie, ¿no? No, desde luego. Bueno, pues habrá que leerse la novela a lo mejor y sacar cada uno sus propias conclusiones. son tus deberes. Sí, para otro rincón cultural. Bueno, y para cerrar, una noticia que nos ha gustado bastante, que es que la actriz española Penélope Cruz va a protagonizar la próxima película de Woody Allen, según ha informado la cadena de televisión Fox, y también ha confirmado el director neoyorquino, y al parecer va a rodarse el próximo verano en Barcelona, donde se va a trasladar aquí Woody Allen con toda su familia, y se va a tratar de una comedia dramática, cosa que nos extraña mucho en Woody Allen. Y bueno, pues parece que es el año de Penélope Cruz, nominada a los Oscar, ha conseguido Goyas. Sí, la verdad Sí, nosotros encantados, y a ver qué nos depara esta unión Woody Allen-Penélope Cruz. No sé lo que deparará esa, pero desde luego que lo que ha deparado Almodóvar Penélope en Volver, en todo caso, en Volver para ella ha sido clave, yo tremendo. creo. ¿Será P la nueva musa de Pues mira, a lo mejor sigue buscando. La última estaba siendo Scarlett Johansson, no sé si ahora ha decidido explorar en tierras españolas. Pues me parece muy bien que veamos a Penélope con Woody Allen. Esther, muchas gracias. A ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Me voy de un rincón a otro, me voy al rincón Dieguito Leguit. Hola. Cuéntanos de qué hablamos. Bueno, una cosa no muy agradable, profanación de tumbas. El pasado sábado, un número de individuos árabes destruyeron la tumba de Shmuel, al norte de Jerusalén. Y el domingo por la mañana, los residentes judíos de Hebrón pudieron constatar que también su cementerio había sido atacado. La tumba de Shmuel, llamada Kever Shmuel por judíos y Nave Shamuel por los árabes, se encuentra cerca de Ramot, al norte de Jerusalén, y puede ser vista desde la capital. La puerta de hierro del arca dentro de la tumba fue rota, su contenido robado, y las decoraciones y los pilares que rodearon el arca rotos. También el cementerio judío de Hebrón fue destrozado, sus piedras volcadas y las tumbas rotas y cubiertas de pintadas. El cementerio está localizado cerca de Admot Yishai, en Tal Romeida. ¿Qué clase de cultura es aquella que permite que ultraje a los muertos? Nunca en la tradición árabe había ocurrido algo tan miserable como en tomar venganza de los vivos en las tumbas de los muertos. Es una cobardía y al mismo tiempo un acto sacrílego condenado por cualquier religión del mundo. ¿Los pillaron a los que lo hicieron? Sí, sí. Bueno, por lo menos no lo van a hacer más. Ahora que les obliguen a reconstruirlo. En fin, y muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos del nuevo ministro de Justicia, del enésimo intento por parte de los palestinos de llegar a un gobierno de unidad nacional, de cómo la comunidad internacional, algunos miembros de la comunidad internacional intentan poner su granito de arena para construir la paz. Hablaremos de Polonia y lo que le debe a los supervivientes del Holocausto, y hablaremos también del Holocausto, de un acto en la Asamblea de Madrid. También tendremos nuestro rincón cultural y tendremos, como no, el rincón Dieguit. Y empezamos desde en Israel. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, designó ayer al profesor de Derecho Daniel Friedman para dirigir la cartera de Justicia, una semana después de que el anterior ministro, Haim Ramon, fuera condenado por besar a una mujer por la fuerza. Friedman es uno de los fundadores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tel Aviv. Por otra parte, la policía israelí fortaleció ayer la custodia del centro histórico de Jerusalén, temiendo que puedan estallar desórdenes masivos en protesta contra el levantamiento arqueológico y las obras de construcción que han empezado en cercanías del Monte del Templo, uno de los principales lugares sagrados del judaísmo y el islamismo. De hecho, 2 cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza ayer. Uno de ellos estalló en el sur de Israel. No provocó, afortunadamente, ni daños ni heridos. Las autoridades israelíes quieren tender un nuevo puente de peatones hacia el Monte del Templo o explanada de las mezquitas para los palestinos, porque el viejo se desmoronó hace unos años. En el lugar de la futura obra actualmente están trabajando arqueólogos, pero no es del agrado de todo el mundo esta obra.
Con respecto al nuevo ministro, pues se enfrenta a uno de los periodos más conflictivos en lo que a justicia interior se refiere. Varios altos dirigentes implicados en investigaciones criminales o con cargos formales en su contra, entre ellos destacadísimos personas de la vida política en Israel, el presidente Moshe Katsav, el primer ministro, el ministro de Economía también, Abraham Hershon, el diputado Tzaki Hanekbi, y bueno, pues realmente una prueba de fuego a lo que se tiene que enfrentar. Ya saben que desde que Jaime Ramón tuviera que dimitir o se marchara, ha estado ocupando su lugar la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni. Bueno, pues ahora va a tener un poquito de descanso y se va a poder ocupar solamente de su ministerio. Seguimos en Palestina. El rey Abdalá de Arabia Saudí, el príncipe heredero sultán y el ministro de Relaciones Exteriores, príncipe Saud al-Faisal, se trasladaron el martes a Jeddah, a menos de una hora en automóvil de la Meca, para recibir a una delegación palestina con la intención de mediar en el conflicto entre Fatah y el grupo Hamas, a fin de alentar la formación de un gobierno de coalición. La presencia del monarca y su heredero ilustran el empeño del reino para reparar las relaciones entre el presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder de Hamas, Khaled Mashal. Incluso cuando el primer ministro palestino Ismail Haniyeh abandonó el martes la franja de Gaza, Hamas y Fatah libraron tiroteos durante 10 minutos en el cruce entre Gaza y Egipto. Al cierre de nuestra edición, afortunadamente no había habido heridos. Haniyeh se encontraba en un cruce fronterizo y dijo a los periodistas que la delegación de Hamas estaba empeñada en llegar a un acuerdo. Según dijo, nadie desea que continúe la batalla porque para él, por supuesto, el único que se beneficiaría es Israel. Antes de iniciar el viaje, por su parte, Abbas dijo que si este encuentro en la Meca fracasaba, podía estallar una guerra civil declarada, y así se lo dijo al diario libanés Al-Akhbar, y la palabra fracaso, dijo Mahmoud Abbas, está prohibida. Estaremos pendientes de lo que salga de esta reunión, y no solamente de lo que salga a nivel palabra, sino si esto se ve reflejado en el campo de batalla, ya que recordamos que ha habido varios intentos de alto el fuego. Seguimos y vamos a seguir también hablando de la situación de Oriente Medio, de otros países, algunos países que también tienen ideas y quieren colaborar en la pacificación. La canciller alemana Angela Merkel, que se encuentra de gira por Oriente Próximo, aseguró ayer en Dubái que los países árabes están interesados en conseguir una paz duradera con Israel y la estabilidad en la región. Tras una reunión con el primer ministro kuwaití, Merkel reiteró la postura alemana de que las puertas permanecen abiertas para el diálogo con Irán sobre su programa nuclear. Merkel criticó a Siria por su política con Líbano y aseguró que dicho país no ha utilizado su oportunidad para jugar un papel constructivo. De hecho, dijo que un paso sería reconocer a Líbano diplomáticamente por parte de Siria. También aseguró que las sanciones de la ONU que fueron impuestas en diciembre a Irán eran un intento de hacer un esfuerzo para mostrar a Teherán la seriedad de la comunidad internacional sobre el asunto nuclear, y también dijo que esperaba que se pudiera retornar a la racionalidad y que se pueda comenzar las negociaciones otra vez. Vamos, que fue una especie de amenaza susto en sus palabras. Por su parte, Rusia, que también quiere aportar algo, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, propuso ampliar el número de mediadores en los conflictos de Oriente Medio, crear en el Golfo Pérsico un sistema de seguridad que vincule a los países del área. Entre los países que proponía Lavrov, pues mencionaba Egipto, Jordania y Arabia Saudí. La verdad es que con el cuarteto no le basta, Rusia quiere que venga más gente. Seguimos, cambiamos de tema, ha llegado la hora de ajustar ciertas cuentas con Polonia. Supervivientes del Holocausto de diferentes partes del mundo se reunirán este mes en Varsovia para instar al gobierno polaco a que los compense por las propiedades confiscadas por el antiguo régimen comunista. Polonia, el mayor miembro poscomunista de la Unión Europea, es el único país del este europeo, fuera de Bielorrusia, que no ha promulgado un programa para la restitución de la propiedad confiscada tras la Segunda Guerra Mundial. Los intentos por solucionar la cuestión tras el colapso del comunismo en 1989 fracasaron, principalmente sobre el argumento de que sería muy costoso para el presupuesto del Estado. Representantes de varios grupos judíos se reunirán en la capital polaca el 27 de febrero y, según dijeron, esperan convencer a las autoridades para que agilicen la promulgación de la ley que les permita la restitución de las propiedades perdidas, ya que, como bien destacó el líder de la organización World Jewish Restitution, Naftali Lavie, mucha gente que perdió sus bienes es hoy muy anciana. ¿Cuánto se supone que deben esperar?, se preguntó. Los gobernantes comunistas de la posguerra se quedaron con las propiedades y
y también con las personas que fueron huyendo del país. Los conservadores de Polonia prometieron resolver el tema lo antes posible y aprobar legislación relevante en los próximos meses, pero la propuesta del gobierno prevé una compensación de solo el 15% de la propiedad perdida, lo que desde luego no satisface en absoluto a los demandantes. Las autoridades polacas consideran que los reclamos por las propiedades anteriores a la guerra equivalen al menos a 20.000 millones de dólares y les parece demasiado y que no están capacitados para devolverlo. Seguimos, vamos a seguir hablando del Holocausto, de otra conmemoración que tuvo lugar muy importante aquí en España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, intervino en el acto de conmemoración del Holocausto celebrado en la Asamblea de Madrid, donde puso especial énfasis en que todos los europeos, y especialmente los políticos y gobernantes, estén siempre vigilantes para denunciar cualquier brote de antisemitismo y cualquier intento de banalizar o relativizar el mal absoluto que representa el Holocausto. Durante su discurso, Aguirre también hizo hincapié en que defender la democracia y las libertades implica ser intransigente con quienes pretenden que la exclusión, la calumnia, la infamia y el odio formen parte del paisaje cotidiano. La Asamblea de Madrid fue la primera Cámara Autonómica hace 7 años en dedicar una jornada al recuerdo y la reflexión acerca del Holocausto. La presidenta afirmó que los demócratas no deben olvidar nunca a qué extremos de inhumana barbarie puede llegar cualquier sociedad cuando se consolidan ideologías y regímenes totalitarios donde los individuos se les reconoce o niegan sus derechos fundamentales en función de su etnia, nacionalidad, credo o convicciones políticas. En este sentido, Esperanza Aguirre consideró obligado recordar que los pasos iniciales hacia el Holocausto fueron, en primer lugar, convertir a los judíos en ciudadanos de segunda clase y después animalizarlos, dijo, desposeerlos mediante constantes campañas de propaganda de los rasgos de la condición humana. Finalmente, Aguirre instó a los demócratas, como decíamos, a evitar y a denunciar los abusos del lenguaje y a tener muy presentes las etapas del proceso que privó de derechos, que despenalizó, que animalizó y que finalmente llevó al sacrificio a 6 millones de europeos. Y dejamos con esta conmemoración, esta parte del informativo que tenemos de noticias. Hola Esther, noticias Hola, culturales, Masha. ¿qué hay? Pues como siempre hay muy interesantes y la primera de ellas es la visita de una escritora israelí a España. Está estos días por aquí Rutu Modan presentando su último libro, Metralla, que bueno, es un libro en forma de cómic, es un cómic. Y bueno, es un libro que se centra un poco en conflicto padre-hijo, en conflictos familiares y tiene un poco también el conflicto palestino-israelí de fondo. Como contexto más bien, no se centra en eso, pero tampoco les queremos contar aquí mucho porque les invitamos a que escuchen en nuestro programa de hoy el de actualidad, porque hemos recibido la visita de Rutu Modan, que nos cuenta ella misma pues un poco de qué va su libro y todo, bueno, todo lo relacionado con su escritura. Por cierto, que se presenta hoy, ¿no? Por cierto, que se presenta hoy. También decir que la entrevista está en hebreo y español, vale. La verdad. ¿Qué detalle? Sí, y eso sí, queríamos decirles que el libro se presenta hoy en Madrid. Les damos los datos por si esta entrevista les hace que les pique la curiosidad y quieren ir a la presentación. Es una presentación organizada por la Embajada de Israel y Ediciones Sin Sentido. Y bueno, será en el espacio Sin Sentido. Les damos la dirección. Está en Madrid, calle Válgame Dios número 6, por la zona de Chueca. Y es a las 7:30. Van a acompañar a la autora en esta presentación Edwin Yabo, que es el portavoz y agregado de Asuntos Culturales de la Embajada de Israel, Osnat Polak, que es encargada de Asuntos Culturales, también Esther Bendan, la escritora Esther Bendan, y el editor Jesús Moreno. Así que bueno, les invitamos primero a escuchar esta entrevista y luego animarse a ir a la presentación del libro. Y a comprarlo, porque tú y yo hemos echado un vistazo a podemos decir. Es muy interesante. Tiene muy buena pinta, además creo que es muy interesante también filosóficamente, sí, algo plantea exacto. Como que hay que escuchar al otro. Que exacto. Aquí la verdad es que por no extenderme no cuento nada, pero es muy interesante su visión de los conflictos familiares, sus paralelismos con el conflicto israelo-palestino, así que... Vale, pues siguiente noticia. Hay que ir. Siguiente noticia, nos vamos a México para la siguiente noticia y nos situamos en un museo, el Museo Histórico Judío y del Holocausto Zvi Meisel. Bueno, este museo, digamos que da cuenta de la vida del pueblo judío durante el siglo XX, bueno, por distintas etapas, desde el surgimiento del nazismo, pasando por el Holocausto, liberación, hasta la creación del Estado de Israel.
A esta exposición, que es permanente, se va a sumar a partir del próximo 23 de febrero una temporal que nos ha interesado mucho. Se llama Enciende una vela, el diario de Soli Ganor, y es una muestra fotográfica de la vida en el gueto de Kovno, que está en Lituania, y al que fue precisamente confinado Ganor junto con su familia, y del que logró huir gracias a la ayuda de quien era el cónsul de Japón. Mira, un justo japonés. Hay justos de todas las nacionalidades. Sí. Y la exposición va a ser montada con imágenes captadas por George Kadish, que es un habitante del gueto que arriesgaba su vida para dar testimonio de la que era la vida en este gueto de Kovno. Bueno, pues una exposición muy interesante. El museo en sí también abarca todas estas etapas que les decimos de lo que era la vida judía en general, con su ciclo de la vida, digamos, con sus ceremonias más importantes. También tiene la propia exposición permanente unas partes dedicadas al surgimiento del nazismo, holocausto, gueto de Varsovia, liberación de Auschwitz y de distintos campos de concentración, hasta, como decimos, lo que es la creación del Estado de Israel. Sí, un siglo XX un poco movido, desde luego. Sí. Te iba a decir, ¿no echas en falta a veces en Madrid, en España, exposiciones de este tipo? Bastante. Esto es en México. La verdad es que sí. Digamos que hay tan poquitos judíos por aquí que es difícil que haya, digamos, un museo histórico judío, sí, del holocausto como hay en México, pero también tampoco hay exposiciones temporales, digamos, en otros museos que se dediquen a esto, pero bueno, pues nada, Esther, muchas gracias a ti. Hasta mañana con más noticias, y me voy ahora con Irit. Hola, Irit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hoy hablamos que no todo debe basarse en el interés económico. La reciente decisión de la compañía aérea El Al de suspender los vuelos a Turquía ha motivado críticas y descontento por parte de la comunidad judía en Estambul y de los diplomáticos israelíes en Ankara, que dicen que tal decisión será interpretada negativamente por el principal aliado de Israel en el mundo musulmán. El embajador de Israel en Turquía, Pinhas Habibi, dijo que es una terrible decisión y que, al margen del interés económico, el interés político experimentará un retroceso con tal decisión, al tiempo que supone una bofetada en la cara de los judíos de Turquía. El embajador expresó su temor de que el gobierno turco considerará este hecho como una devolución a las relaciones entre ambos países. El Al, que ha estado a partir de 1 de marzo dejando a la compañía turca Turkish Airlines como único medio de volar a este país, El Al ha dicho que también tiene planes para suspender los vuelos a Chipre. La compañía más importante de Israel, El Al, ha estado experimentando un proceso de reorganización durante el pasado año y ha introducido nuevos vuelos a lugares como Hong Kong, Pekín y Miami, así como un nuevo servicio directo y sin paradas a Los Ángeles. La compañía considera que los vuelos a Estambul y Larnaca tienen costes superiores a las ganancias debido en parte al alto precio por la seguridad. Un oficial del Departamento de Asuntos Exteriores turco dijo que el Al tiene derecho a hacer sus propios planes de vuelo, pero que la retirada de Turquía solo puede percibirse como algo negativo, sobre todo porque el turismo y el comercio van en aumento entre ambos países. Para la comunidad judía turca, la decisión de El Al ha sido una muy mala noticia. El presidente de esa comunidad, Silvio Vadia, se mostró preocupado y dijo que El Al ha estado volando a Turquía desde 1955 y que para ellos no es bueno tener solo una compañía volando a Israel, sobre todo en verano en que toda la juventud judía de Turquía viaja a Israel. Cuando El Al anunció el pasado año que dejará de volar a Cairo debido a los altos costes de seguridad, el gobierno israelí, Valaya Mizrahi, agente de viajes cuya compañía fue la primera en Turquía en ofrecer billetes de El Al, manifestó que ha recibido muchas llamadas de clientes judíos preocupados con la situación.
Bueno, pues esperemos que no llegue el agua, la sangre al río, ¿no? Que sea... Yo creo que se arreglará. Se arreglará, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esperémoslo. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos hoy, como siempre, Israel y Palestina. Hablaremos también de la Casa de Sefarad, de la incitación al odio en Gran Bretaña y de la familia de Einstein que fue perseguida por los nazis. Empezamos en Israel. En Israel, la policía detuvo al líder islámico árabe israelí Raed Salah y varios de sus seguidores que estaban protestando contra la excavación y trabajos de reparación en una rampa de madera que conduce a lugares sagrados en Jerusalén. La policía dio a conocer que Salah, miembro del movimiento islámico en Israel, y otras 6 personas fueron arrestadas después de que el grupo se negara a seguir instrucciones de las autoridades. Los agentes israelíes están restringiendo el acceso a los lugares sagrados mientras continúa el trabajo. Los líderes palestinos calificaron el proyecto como una agresión. Afirman que Israel está poniendo en peligro la mezquita de Al-Aqsa y el santuario del Domo de la Roca cuando construye una nueva rampa cerca de los cimientos. El líder supremo de Irán, por su parte, no perdió la oportunidad para pedir a todos los estados islámicos que respondan contra Israel por sus trabajos de construcción en el monte del templo, conocido para los musulmanes por la explanada de las mezquitas. También el embajador de Jordania en Tel Aviv, Maruf al-Bakit, presentó una carta de protesta ante el gobierno después de que el rey Abdalá II de Jordania advirtiera que las obras están causando un peligroso incremento en la tensión en Oriente Medio. Si están interesados pueden escuchar a nuestro corresponsal en Israel, Rolly Silverstein, que en el programa de actualidad de hoy analiza esa noticia y también analiza parte de la siguiente noticia. Convocados por mediación del rey Abdullah de Arabia Saudí, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder de Hamas, Khaled Meshaal, iniciaron ayer unas cruciales negociaciones para poner fin a la violencia callejera y reanudar el proceso de paz con Israel. Los líderes intercambiaron palabras diplomáticas en la ceremonia inaugural efectuada en el Palacio Real de la Meca. Abbas insistió en su voluntad de crear un gobierno de unidad nacional que consiga poner fin al bloque internacional e indicó que ni él ni sus partidarios dejarán la ciudad hasta que no se hayan puesto de acuerdo en todo lo bueno, con la bendición de Dios. Meshaal explicó que se van a poner de acuerdo, que no les queda otra alternativa más que la de entenderse. El diálogo es considerado por los analistas como la última oportunidad de evitar una guerra civil en Palestina. Hay, sin embargo, bastante escepticismo, ya que las facciones rivales seguían ayer amenazándose con lanzar ataques de represalia y fortificaban sus posiciones en los tejados y las calles que dominan, pese a esa tregua informal y a las negociaciones que estaban teniendo lugar en la Meca. Mahmoud Abbas ha insistido bastante en que la única solución es llegar al acuerdo. En Jerusalén, por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, que hoy está en España, indicó que el mundo no aceptará un gobierno palestino que no renuncie a la violencia, que no reconozca el derecho de Israel a existir en paz y que no acepte los pactos de paz firmados entre el Estado de Israel y la autoridad palestina. La comunidad mundial, dijo por su parte Margaret Beckett, que es titular de Exteriores de Gran Bretaña, ella estaba de viaje en Israel y dijo que la comunidad mundial, como les decía, va a boicotear a todo gobierno de Palestina, incluido Gabinete de Unidad Nacional en formación, que se niegue a reconocer el derecho de Israel a existir. Con lo cual, en la Meca o fuera de la Meca, parece que la única solución que se les presenta es para jamás tener que reconocer el derecho de Israel a existir. Beckett no llevó consigo nuevas iniciativas y dijo que el plan conocido como hoja de ruta, que es todavía vigente, contiene para ella todos los elementos necesarios para sentar una base para el arreglo. Es verdad que desde hace un tiempo volvemos a oír esa hoja de ruta que vuelve a emerger como una posibilidad de acuerdos. Será siempre y cuando lleguen todos a pacificar un poquito la región. Seguimos, nos vamos de esa región, nos venimos a España, de algo de lo que les llevamos hablando muchísimo tiempo. Bueno, pues ahora ya, por fin, sí. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, es el encargado de presentar hoy oficialmente, junto con su homóloga israelí Tzipi Livni, la nueva Casa Sefarad de Israel en un acto en el Palacio de Santa Cruz, al que también acudirán la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Según explicó la Dirección General de Comunicación Exterior, Livni fue invitada especialmente por moratinos, que ha querido con su presencia honrar el acto de presentación de la institución Casa Sefarad Israel. También estaba previsto que el titular de Exteriores mantuviera un almuerzo de trabajo con su homóloga, con la que ofrecería una rueda de prensa posterior. También entre los invitados había previstas figuras de la vida pública nacional de la comunidad y organizaciones judías españolas, y también personalidades judías de México, Uruguay, Francia, Grecia, Turquía, Marruecos e Israel. La directora de la Casa Sefarad será Ana Salomón, embajadora en misión especial para las relaciones con la comunidad y las organizaciones judías, y por el momento, aunque ya se decidió que su sede estará en Madrid, todavía no hay lugar concreto decidido. Según Exteriores, la Casa Sefarad Israel nace en cumplimiento del compromiso asumido por el ministro Moratinos de crear una institución que sirva a los siguientes objetivos: profundizar el estudio del legado de la cultura sefardí como parte integrante y viva de la cultura española, y fomentar un mayor conocimiento de la cultura judía. También impulsar el desarrollo de los vínculos de amistad y cooperación entre la sociedad española y la sociedad israelí. También la nueva institución va a ser un espacio común y un lugar de encuentro para comunidades, organizaciones judías de España y de todo el mundo, que podrán difundir el rico legado histórico sefardí, la realidad política, económica, social y cultural de las comunidades judías en el mundo de hoy, así como de Israel y de España. Esto es lo que decía la nota que nos han hecho llegar. Y esta Casa Sefarad viene a completar la red institucional formada por la Casa de América, la Casa Asia, la Casa África y la Casa Árabe. Vámonos, seguimos con otra noticia. Nos vamos a Gran Bretaña, un muy dudoso libro escolar. Una escuela islámica de Londres gestionada por el gobierno saudí enseña a sus alumnos que los cristianos son cerdos y los judíos repugnantes, y se negó este miércoles a retirar los textos escolares. Según la directora de la escuela King Fahad Academy, Sumaya Al-Yusuf, los cuadernos de ninguna forma provocan extremismo y generan polémica porque se malinterpreta al Corán. Por su parte, Louise Ellman, parlamentaria laborista por Liverpool, declaró que esa institución tiene como fin una iniciativa deliberada saudita de instalar el fundamentalismo en Gran Bretaña. Después de la polémica, Al-Yusuf dijo que no retirará de circulación los libros escolares publicados por el Ministerio de Educación saudí. Según dijo, ellos cuentan con los libros, aunque no forma parte del currículum normal de la escuela. El King Fahad Academy promueve relaciones interculturales y entre distintas religiones, dijo la directora, y que también destacó que personalmente suele participar en foros interreligiosos en Londres. Según Al-Yusuf, su institución no enseña a odiar al judaísmo o al cristianismo. Ellos enseñan la tolerancia. Lo que pasa es que es difícil de comprender esa tolerancia si los cristianos son cerdos y los judíos repugnantes. Es una curiosa tolerancia, bastante para poner en tela de juicio, cosa que ha hecho la diputada Ellman, que ha dicho que la situación es completamente inaceptable. Dijo que es incitación, que forma parte de una iniciativa deliberada, como les decíamos, saudita, para instalar el extremismo wahhabi entre los musulmanes y el resto de la sociedad. Bueno, dejamos estos libros, seguimos, vamos a hablar también de intolerancia y de cómo se cobró unas vidas hace ya tiempo, pero que ahora se está investigando. El Departamento Central de Investigaciones de Crímenes Nazis, con sede en Ludwigsburg, ha abierto pesquisas sobre el asesinato de varios parientes del Premio Nobel de Física Albert Einstein. Las investigaciones se dirigen contra el mando de un batallón de blindados en Frankenthal, al oeste de Alemania, por entonces estacionado en la localidad italiana de Reggielo, cerca de Florencia, donde estaba esa unidad. Según informaron ayer fuentes de ese departamento, y de acuerdo con el material examinado, dicho batallón habría intervenido en el asesinato de la mujer de un sobrino de Einstein, Robert, así como 2 de sus hijas. Robert Einstein vivía refugiado con su familia en una casa de Reggielo porque los nazis lo buscaban, y una mañana el citado batallón irrumpió en la casa, fusiló a su esposa y a sus 2 hijas de 18 y 27 años, a las que acusaban de espionaje. Robert Einstein posteriormente se suicidó un año después. El Departamento de Investigaciones de los Crímenes Nazis inició sus trabajos en 1958 y por entonces estaban limitados a casos ocurridos fuera de Alemania relacionados con la guerra, pero no con acciones de combate contra la población civiles, sino en campos de concentración. Ahora se amplió en 1964 este espectro, y tanto en lo que concierne a crímenes cometidos
conocidos dentro de Alemania como acciones de guerra. Siempre es curioso que lleguen tan tarde estas investigaciones, pero bueno, por lo menos llegan. Y vamos a dejar aquí esta parte del informativo. Nos vamos a venir aquí a hablar un poquito de cultura con Esther. Hola, Esther. Hola, Masha. ¿Qué nos traes? Bueno, pues mira, en primer lugar vamos a hablar de un tema que ya trae cola, el deterioro de un cementerio en España, un cementerio judío situado en Extremadura, exactamente en la zona del Valle del Jerte, que está en Plasencia, en Cáceres. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto porque al parecer está en un estado lamentable este cementerio ante la desidia institucional. Ya el pasado mes de octubre, la concejala de turismo, que es Raquel Puertas, anunció públicamente que había presentado por escrito al director general de Patrimonio, fue Francisco Pérez Urbán, la solicitud formal para que se mantuviera una partida de 48.000 euros que en la anterior legislatura se concedió al ayuntamiento precisamente para la recuperación de este cementerio judío. Lo que pasa es que en la actualidad no se sabe nada ni de esta partida ni de la recuperación del cementerio, y la realidad es que el deterioro de este cementerio judío es imparable, nadie pone remedio y bueno, pues las instituciones no hacen mucho. Este cementerio es la única necrópolis del pasado judío constatada documentalmente en Extremadura y se encuentra en este estado horrible, lleno de desperdicios que se acumulan por todo el camino y que imposibilitan ver la veintena de tumbas que hay ahí. Y bueno, de ahí a que su visita ni siquiera esté incluida en la red, digamos, de turismo judío que se oferta, y a pesar de que es el único vestigio físico del pasado judío que se puede ver, ya que digamos que en las calles, en el entorno, en los edificios, pues tampoco está muy bien plasmado lo que era el pasado judío en la ciudad. Y bueno, a pesar de todo esto, la Concejalía de Turismo está trabajando para mostrar en la ciudad una exposición sobre la cultura sefardí, una muestra que va a ser posible gracias a una quincena aproximada de piezas que va a ceder el Museo Sefardí de Toledo a Plasencia, y que la podremos ver a partir de marzo-abril en el Museo Municipal. A pesar de todo lo van a conseguir. Casi parece más el rincón de la incultura que de la cultura. Ya, en este la verdad caso. es que es una pena leer noticias como estas y bueno, que esté en este estado lamentable el pequeño cementerio judío. Lo sé, la verdad me ha costado traer esta noticia, pero bueno, vamos a irnos por ahora de aquí, de Plasencia, y nos vamos a situar en Calatayud. Está en Zaragoza, en Aragón, y hace muy poquito se ha presentado un libro de Álvaro López Asensio que se titula Oficios de los judíos de Calatayud. Bueno, pues tras horas de investigación, Álvaro López Asensio en este libro pues da a conocer, partiendo de la comunidad judía de Calatayud, los aspectos esenciales de la economía judía en la España del siglo XV a través de sus correspondientes actividades agrícola, ganadera, mercantil y laboral, que comprende oficios artesanales y profesiones liberales. Y bueno, en este nuevo libro, que se llama, como hemos dicho, Oficios de los judíos de Calatayud, y que además supone el segundo volumen de la colección Aljamas, editada por Libros Certeza, se aportan varios índices con abundante soporte documental, como ya se hiciera en su anterior libro, que se llamaba La judería de Calatayud, sus barrios, sus calles y casas, que fue publicado en 2003. En este caso, pues se centra precisamente en eso, en los oficios de los judíos de la localidad de Zaragoza, que a lo mejor es uno de los un capítulo bastante desconocido en la historia, podemos decir, de los judíos de Sefarad en general, su difícil modo de ganarse la vida en una sociedad que los rechazaba y marginaba. Es un poco desconocida, a lo mejor tenemos todos un poco la impresión de que lo que más nos llega es que se dedican a profesiones de préstamo de dinero, usura. Bueno, pues aquí el autor recopila toda la información acerca de muchas profesiones a las que se dedicaban, como la especulación con la tierra, pues explotación ganadera, ¿qué más? El sector de la indumentaria parece ser que era algo muy importante a lo que se dedicaban, y también una cuarta parte de ellos se dedicaban a otras actividades comerciales. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, pero no te vayas, Esther, porque no tenemos rincón dirito hoy, que la tenemos enferma. Pero seguro que algo tienes. Tengo una cosa, un mail que nos ha llegado a la redacción, que bueno, voy a leerlo. Es un mail, pone notificación legal
yo no sé exactamente en qué medida esto será real o no, pero bueno, nos ha llegado y dice lo siguiente: ¿estaba algún familiar suyo asegurado por Generali con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue perseguida su familia por los nazis o sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial debido a sus creencias religiosas, ideología política, orígenes raciales u orientación sexual? En caso afirmativo, su familia podría tener derecho a una indemnización. Si su familia estaba asegurada o era beneficiaria de una póliza de seguros de Assicurazioni Generali S.p.A. o de sus filiales entre 1920 y 1945 y la póliza estaba en vigor justo antes de la persecución y no se abonó ningún pago relacionado con la póliza al asegurado o al beneficiario, llame al número de llamada gratuita indicado a continuación y pida que le envíen un paquete de formularios de reclamación. Les leo el número que nos dan, es el internacional, más 54 11 41 19 2066. 54 11 41 19 20 66. Y bueno, esto es lo que nos ha llegado, Esther. Bueno, supongo que si alguien está interesado podríamos mandarnos un mail a redacción@radiosefarad y les podemos hacer llegar este mail. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a ti, por esta compañía de final de programa. Lo despido contigo, que hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.